Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Nos dice San Marcos en su Evangelio que llegó Jesús con sus discípulos a la región de Tiro y de Sidón. Ahora sería el Líbano. Bueno, entonces también era Fenicia. Allí se acercó a ellos una mujer gentil, Siro-Fenicia, perteneciente a la primitiva población de Palestina. Se echó a sus pies y le pidió la curación de su hija, que estaba poseída por el demonio. Jesús no decía nada. Los discípulos, cansados de la insistencia de la mujer, le pedían que la despachara. El Señor trata de explicar a la mujer que el Mesías ha de darse a conocer en primer lugar a los judíos, a los hijos. Se oye mal, ¿verdad? O no se oye nada. Me voy a poner aquí arriba. Es que la batería a veces se agota. El Señor trata de explicar a la mujer que el Mesías ha de darse a conocer en primer lugar a los judíos, a los hijos, y con una expresión difícil de comprender sin verle, porque no le vimos los gestos que hace, le dijo: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La mujer, en vez de sentirse herida ni humillada, insiste, y además con humildad, porque le dice: Señor, también los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Y ante esa respuesta de aquella mujer, Jesús se conmueve. No olvides que Jesús, que está ahí con nosotros, encima del altar, en la custodia, es Dios, pero también es hombre. Y se conmueve. Le mueve el cariño y la fe de esta mujer. Y el Señor se lo dice claramente: vete, el demonio ha salido de tu hija. Dios, que resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Aquella mujer alcanzó lo que quería y se ganó el corazón del Maestro. Es el ejemplo de todos aquellos que no se cansan de rezar, que insisten. Y en cambio, los que creen que no son escuchados y desconfían de un Dios al que no pueden tocar ni le ven hacer milagros. Nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Yo quiero hablar de los milagros. Los milagros siempre está presente la fe, la humildad, la perseverancia, la confianza. Los apóstoles, cuando ven que le dice eso a esa mujer Siro-Fenicia, no sé si tú has estado en Tiro y Sidón, pero yo sí que he estado y he comprobado pues los lugares donde Jesús estuvo. Pues ellos acordarían la parábola de la viuda inoportuna, que insistía al juez y que por su tosudez consiguió que el juez le hiciera justicia, no porque el juez era justo, sino para quitársela de en medio.
Enseña Santo Tomás que la verdadera oración es infaliblemente eficaz, porque Dios, que nunca se vuelve atrás, ha decretado que así sea. No es que le cambiemos la voluntad de Dios, es que Dios cuenta con tu oración. Y para que no dejáramos de pedir, el Señor nos mostró con ejemplos sencillos y claros, para que lo entendiéramos bien, que siempre y en todo lugar nuestras oraciones hechas con rectitud llegan hasta Él. Si entre vosotros un hijo pide pan a su padre, ¿acaso le dará una piedra? O si pide un pez, ¿le dará en lugar de un pez una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Jamás Dios ha negado ni negará nada a los que piden sus gracias debidamente. Decía el santo cura de Ars: la oración es el gran recurso que nos queda para salir del pecado, para recuperar la fe y la alegría, para perseverar en la gracia, para mover el corazón de Dios y atraer sobre nosotros toda suerte de bendiciones del cielo, ya para el alma o por lo que se refiere a nuestras necesidades temporales. Vamos a acudir al Señor con esa seguridad, con esa confianza que nos da el saber que lo tenemos tan cerca. Tanta necesidad tenemos de pedir para conseguir la ayuda de Dios, para hacer el bien nosotros, para perseverar, como es necesario ahora que estamos en momentos de agitación y de huelgas y de manifestaciones en el campo, en el mundo agrario, pero no solamente en España, antes fueron en Francia, también en Italia, pues, de hecho el otro día en la plaza de San Pedro se presentaron también unos agricultores y unos ganaderos y los gendarmes no dejaron entrarlo con una vaca que querían meterla en la propia plaza de San Pedro. Pues sí, la siembra hay que después, antes arar el campo, sembrar, regar, cuidar que no vengan las plagas y después pues trabajar para que vaya creciendo aquello bien y después es muy laborioso, es muy cansado y además hay que tener mucha confianza y mucha fe, porque tantas veces se han pedido préstamos para comprar la semilla y después pues a lo mejor no acompaña lo que se recoge para poder incluso pagar la semilla que se ha comprado o el préstamo. Por eso también el Señor, cuando habla del sembrador, cuando habla de las distintas semillas, cuando habla de esa perseverancia, esa confianza en esa providencia paternal de Dios, aunque a veces no entendamos. Como dice San Pablo, para los que aman a Dios todas las cosas cooperan al bien. Omnium bonum, decía San José María, abreviando esa frase. Omnium bonum, todo para bien. La confianza nos mueve a pedir con constancia, con perseverancia, sin cejar, aunque no veamos el milagro. Pedid. Y esta amistad que produce el ruego, dice Santo Tomás de Aquino, abre camino para una súplica más confiada aún, como si introducidos en la intimidad divina por el primer ruego, pudiésemos implorar con mucha más confianza la siguiente vez. Por eso en la petición dirigida a Dios, la constancia, la insistencia nunca es inoportuna, al contrario, agrada a Dios. Como esa mujer cananea, sirofenicia, que insiste. La oración de petición, el milagro. En el misal romano, en una de las ordinarios de la misa, dice: líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Y eso lo reza el sacerdote todos los días, en la misa.
para que no nos desanimemos. Hay que rezar con constancia. Por muchas cosas, a veces urgentes, tenemos que ser perseverantes. El Señor mismo nos lo dice, que cuando recemos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Te acuerdas que el primer milagro que hizo Jesús fue el de convertir el agua en vino? Manifestando, dice el Papa San Pablo VI, al Hijo con delicada súplica una necesidad temporal, obtiene también un efecto de gracia, pues sus discípulos confirmaron su fe en Jesús al ver ese milagro. A la vez, tenemos que vivir esa unidad de vida, porque todos los bienes de carácter material redundan de algún modo en la gloria de Dios. Uno pide en la oración que le conceda pues aquello que pedía aquella mujer. Tener confianza. Dice San Gregorio Magno, un obispo y santo padre, uno pide en la oración le conceda mujer para esposa según su deseo, otro pide una casa de campo, otro un vestido y otro pide se le den alimentos. Efectivamente, cuando hay necesidad de estas cosas, debemos pedírselas a Dios Todopoderoso, pero debemos tener siempre presente en nuestra memoria el mandato de nuestro Redentor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se os darán por añadidura. Dios sigue haciendo milagros. Hay un libro que te recomiendo que lo leas, no es una novela, es un ensayo. Aunque vuestros hijos pueden conocer al autor por los cuentos de Narnia, pero él también escribió ensayos. Y uno de ellos, de sus ensayos de C.S. Lewis, que se llama Los Milagros, habla de... Dice, bueno, está hablando de la importancia del milagro y del milagro en sí. Dice, las religiones de la naturaleza siguen la primera línea, santifican la agricultura y por eso toda nuestra vida biológica. Así nos emborrachamos realmente en la adoración de Dionisos, el dios del vino, y nos unimos a mujeres reales en el templo de la diosa de la fertilidad. Las religiones en contra de la naturaleza o pesimistas, que son más civilizadas y sensatas, como el budismo o el alto hinduismo, nos dicen que la naturaleza es mala y engañosa, que hay que encontrar la escapatoria a su incesante cambio, a esa hoguera de luchas y deseos. La postura cristiana, por el contrario, no hace ninguna de estas dos cosas. Ni cambia la naturaleza, ni va en contra de la naturaleza. Los milagros que hace Dios van de acuerdo con la naturaleza. Lo más increíble, dice Chesterton, lo más increíble de los milagros es que ocurren. ¿Y sabéis cuál dice este hombre, Lewis, que es el milagro más grandioso? Todos pensáis, la resurrección de Cristo. Pues no, él dice la encarnación, que Dios se ha hecho hombre. Y eso no va en contra de la naturaleza, porque Dios no se cargó de la naturaleza, se encarnó en una mujer. Y es él le llama el gran milagro. Bueno, antes de terminar, te voy a contar algo que ya a lo mejor lo has oído contar, pero es una anécdota de la vida de San Antonio de Padua. Y esto lo cuenta además otro santo, San Vicente Ferrer. Dice, un día, cuando Antonio volvía para el convento, un obrero que trabajaba en lo alto de un andamio patinó y se cayó. Al ver desde el aire a San Antonio que pasaba, exclamó, «Antonio, sálvame». San Antonio le habían prohibido hacer milagros.
Y entonces le dijo, espera que voy a pedir permiso. Y lo paró en el aire. El bueno del obrero se quedó flotando a media altura. Fray Antonio fue a ver a su superior, que era el que le había prohibido hacer milagros, y le explicó lo que estaba pasando. Y le dijo el superior, hombre, si lo tienes en el aire, bájalo, ¿no? Y entonces el bueno de San Antonio fue y lo bajó sin que le pasara nada. Bueno, te comentaba esto para que te rieras, porque siguen habiendo milagros. El Papa canonizó a una mujer argentina, una monja argentina, ayer, que hizo milagros también, por si no, no hubiera sido canonizada. Así que vamos a confiar en el Señor, tener esa seguridad de que Él siempre está pendiente de nosotros y que le pidamos con confianza. La Virgen Nuestra Señora enderezará todas las peticiones que no sean del todo rectas para obtener siempre lo mejor. Por eso se lo pedimos a ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.